Voy a hacer unos trasplantes de mi cactus, que este se mojó y le falta drenaje, por eso se está pudriendo, y este sí que ya falta trasplante porque ya están maduritos, ya están grandecitos, entonces ya necesita de trasplante. ¿Me van a acompañar? Allá a Palacio Presidencial, allí se van a tomar medidas, como decía, específicamente y prioritariamente en el tema de prevención de alteraciones de orden público en la frontera, prevención de llegada masiva de venezolanos o de personas que puedan salir huyendo ante el miedo que causa toda esta situación, pero también buscando llevar tranquilidad a los habitantes del lado colombiano, que obviamente están a la expectativa de todo lo que pueda pasar. El ministro de la Defensa ha enviado ya tropas para ayudar desde las 2:30 de la mañana, cuando publicó este post en su cuenta en la red social de Twitter, imposición directa del presidente Gustavo Petro. Lo que tú decías es importante, Dione, porque en Colombia obviamente este va a ser un tema que va a ser transversal en las elecciones de este año, para decir en el caso del presidente Gustavo Petro, hay que recordar que es el primer presidente de izquierda en Colombia, y por eso se tenía sin su identificación en algunos aspectos con Nicolás Maduro. Hay que decir también que Petro ha insistido muchas veces en que él no apoyaba a Maduro, que lo que apoyaba era que los venezolanos pudieran hacer una transición pacífica propia de intervención extranjera, que estaba en contra de una invasión, que estaba en contra de lo que ocurrió finalmente durante las últimas horas del vecino país. Y así que él está pidiendo que la comunidad internacional tenga una postura en conjunto, en bloque, frente a lo que está ocurriendo. Lo cierto es que todo es incierto por las últimas horas, no sabemos qué va a ocurrir allí, especialmente en el puente de Bolívar, que es el principal que conecta a Colombia con Venezuela en norte de Santander y noreste del país. Estaremos atentos, como te digo, hemos estado hablando con varios venezolanos y amigos colombianos de estas reacciones, las vamos a tener aquí en breve para poder de primera mano y de ellos mismos saber qué es lo que están pensando, cómo asumen todo esto. Y mi pregunta ha sido casi siempre debería de su país, porque es lo que hemos estado moviendo todos estos años durante el tiempo que han estado en el poder en Venezuela, tanto Nicolás Maduro como anteriormente el presidente Hugo Chávez. Así que, como digo que también, lo que ocurre en Venezuela impacta directamente en Colombia y tendrá repercusiones sin duda, tanto en lo político, en lo económico, en lo social y en lo militar. Así que estaremos muy atentos, ¿bien? Claro, por supuesto, lo que otrora fue una frontera tan dinámica, tan cargada de, digamos, de contingente, ¿no? En una frontera que solamente se puente nada más, porque de frontera no había, por lo menos de forma social. Ha cambiado muchísimo en todos estos años y esto ha repercutido obviamente dramáticamente en la economía de los dos países. Y por eso yo decía que vamos también con nuestra compañera María Fernando, la gente lleva muchos años ya viviendo por fuera de Venezuela, se va tomando raíces y algunos querrán devolverse inmediatamente, pero ya a este punto muchos ciudadanos que estarán pensando retomar un futuro que tuvieron que abandonar por cualquier circunstancia. Va a ser muy difícil retomar una vez en una Venezuela que todavía en este momento podría estar mostrando más señales de desestabilización, posiblemente, potencialmente. Fernando, gracias. Vamos a estar muy pendientes, tenemos muchas horas de cobertura y siempre es un placer tener su conocimiento y que estés ahí con nosotros dándonos toda esta información. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en esta cobertura especial. Y si usted acaba de entrar en sintonía, queríamos recordarles que estamos en una cobertura especial precisamente después de lo que ocurrió en la madrugada de este sábado en varios puntos en Venezuela, en varias bases militares. Ven ustedes algunas de las imágenes de lo que quedó la serie de ataques directamente con el ejército estadounidense, que terminó con la extracción de Nicolás Maduro y su esposa Silvia Flores. Nicolás Maduro tiene una serie de cargos
pendientes desde marzo del 2020 en Estados Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York, donde se le imputaron estos cargos de narcotráfico y otros. Y también ustedes algunas de las imágenes que capturaron donde mencionamos esta madrugada. Ven ustedes también los helicópteros y la cantidad de explosiones que se dieron en varios puntos. Algunos de ellos tienen que ver, por ejemplo, con el Fuerte Yuna, otros también con el Ministerio de Defensa. Hay puntos específicos también donde después, según un senador se conoció, eran algunas de estas tácticas que usa Estados Unidos en parte de distracción, de confusión, para permitir que la misión importante, que era la de sacar a Maduro de Venezuela, fue la que terminó con esta operación, que aparentemente duró poco menos de 3 horas, por algunos recuerdos incluso de nuestra compañera Osmario Hernández, precisamente de Caracas. Una madrugada muy larga para los venezolanos, y nosotros hemos estado muy al pendiente de toda esta información. Queríamos darles también algunas de las reacciones que van surgiendo hoy. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América, el grupo ALBA, está acusando a Estados Unidos de un acto criminal de guerra contra Venezuela, y esto hace parte de las reacciones que se están dando, pero también del lado de la derecha en América Latina hay muchas reacciones aplaudiendo también la movida bastante audaz de parte de Estados Unidos. También ustedes, algunas de estas reacciones, como por ejemplo el del presidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, dice: los bombardeos en territorio venezolano y la captura de su presidente son inaceptables. Dice Lula da Silva: estos actos representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y presentan un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional. Dice Lula da Silva en su comunicado a través de las redes sociales: atacar a países es una flagrante violación del derecho internacional, es el primer paso hacia un mundo de violencia, caos e inestabilidad, donde la ley del más fuerte prevalece sobre el multilateralismo. Añade: la condena del uso de la fuerza es coherente con la postura que Brasil siempre ha adoptado en situaciones recientes en otros países y regiones. Esta acción evoca los peores momentos de injerencia en la política de América Latina y el Caribe y amenaza la preservación de la región como zona de paz. Termina el presidente brasileño diciendo que la comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, debe responder con firmeza a este episodio, y dice: Brasil condena estas acciones y se mantiene dispuesta a promover el diálogo y la cooperación. Hemos visto también algunas otras, como el del gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum dice: el gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Son las declaraciones que ya también está expresando, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum. Gobiernos de izquierda también molestos con esta situación. Y queríamos retomar la conversación con César Niño, mientras seguimos viendo más de estas imágenes que nos llegan y que llegaron durante toda la madrugada, en momentos en que era un sábado, en medio de las fiestas de fin de año, donde había mucha gente todavía en medio de todas estas celebraciones, que alcanzaron a capturar estas imágenes, algunas de lo que ocurrió, de la consecuencia de los ataques. Esto cargame tierrita. Las horas de la mañana, pero era inicialmente de lo que alcanzó a capturar, porque el CNN ya estuvo como operativo. Vamos a retomar y nos vamos a dedicar a estos clientes actuales. Mami, ¿dónde está nuestro humilla? Allá afuera, en el sillón naranja. La izquierda en América Latina, y hablemos precisamente de esa dinámica, porque este es un cambio sísmico en la relación con Estados Unidos, una relación que venía alejándose desde hace varios años. China había tomado un papel importante en muchos de los proyectos que básicamente le quitaron la posibilidad a Estados Unidos, o simplemente Estados Unidos no estaba tan pendiente de mantener su influencia en América Latina. Y hoy vamos a ver esta situación. Cuéntanos un poco, un contexto de todo esto. Bueno, la relación entre América Latina y el resto de las potencias es muy interesante, precisamente porque Estados Unidos había visto siempre como Adiós, señora. fuera lo que algunos llamaban hace algunos años el patio trasero de los Estados Unidos. Y notamos de alguna otra forma
que potencias extranjeras pues efectivamente empezaron a tener una participación importante en la región, entre ellos no solamente China y Rusia, sino tal vez una suerte de potencias que empezaron a emerger durante los últimos 15 años con una gran me están trayendo arena para abono, no solamente en para hacer mis trasplantes de estos plantines. Espero que me entre todo en los potecitos que tengo. Recordemos que en Venezuela también coexisten unas fuerzas irregulares muy interesantes que tienen que ver incluso con la participación de este grupo Hezbollah, que seguramente todos hemos tenido en mente durante los últimos meses, especialmente por lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y es que efectivamente el régimen de Nicolás Maduro tuvo mucho apoyo, ha tenido mucho apoyo durante los últimos años de actores intercontinentales, de grupos próximos, que se llaman grupos delegados, para el sostenimiento obviamente de su régimen. América Latina se ha convertido tal vez en una zona de influencia muy interesante y una zona de flujo y contraflujo para los intereses de las potencias. Recordemos también algo no menor, y es que hace más o menos un mes y medio que Estados Unidos publica su documento de estrategia de seguridad nacional, pues América Latina vuelve a ser el centro de gravedad. Para que se pueda plantar así. Y esto, por supuesto, cambia el panorama frente al rol que cumplía América Latina, ya no solamente como un actor receptor de las dimensiones geopolíticas, sino tal vez como un pivote geopolítico contemporáneo. Y eso es importante tener presente. Ahora también, es muy importante anotar y tener sobre la agenda que el gobierno de América Latina en esta oportunidad durante una parte del inicio del siglo XXI, principios de los años 2000, hubo estos giros, olas de giros a la izquierda y después con los giros a la derecha, pues pareció ser que los socios estratégicos y de seguridad fueron monopolizados por la agenda de los gobiernos de derecha. Es un caso error y tal vez eso es importante tener presente, y es que la seguridad nacional no debería tener una parte ideologizada, no debería pasar por las ideologías políticas, sino por la estabilidad y la supervivencia de los estados. Precisamente por eso es que se llama la atención por la falta de comunicación o las desconexiones que hay de alguna otra manera con las cancillerías de América Latina con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La pregunta que sale aquí es ¿qué tan preparada, por ejemplo, está la inteligencia estratégica colombiana o la cancillería colombiana para lo que está ocurriendo hoy en Venezuela, para la contención no solamente del problema que seguramente se viene a continuación por el asunto de la migración regular e irregular, sino el problema del desbordamiento de estructuras armadas irregulares que pueden estar pasando en más de 1.200 kilómetros de frontera, que, valga la pena notar, es una de las fronteras más largas del planeta. Y esto no es menos, no es nuevo, y es un detalle lo suficientemente importante y de gran interés, de alguna manera, para el diseño de las acciones de seguridad de los estados latinoamericanos. También es notable recordar que Colombia ha dejado de compartir inteligencia, no solamente con Estados Unidos, sino con otras potencias. Eso es importante y es preocupante, precisamente porque esto que está ocurriendo hoy en Venezuela tuvo que haber diseñado a través de las seguridades colombianas, precisamente para tratar de prever o de anticipar cualquier tipo de vulnerabilidad a futuro. Yo sé que esto es muy estoy hablando a veces con el deseo y no con la razón, pero también la racionalidad de esta dimensión tiene que ver con que los intereses nacionales no deberían ser ideologizados. Trump ha tenido una relación bastante rocosa y últimamente ha sido bastante crítico de Petro, de estos movimientos, de estas acciones contra las embarcaciones que dice Estados Unidos cargaban drogas cuando fueron atacadas. Pero también es cierto que Trump ha sido muy claro en no ha tenido ningún filtro en acusar, o por lo menos advertirle a Colombia o a Petro, que pudiera ser, no tendría problema en atacar a Colombia, de atacar a México, ya lo he dicho en varias ocasiones y lo he dicho abiertamente, pero esta amenaza, más allá que sea solamente Colombia o México, sino en general, el hecho de que Estados Unidos era más del país al que América Latina se respaldaba, hoy hacer el que la mayoría de los países rechaza, por lo menos esa intención de atacar y de tener estas acciones unilaterales,
En Venezuela, Ese que hicieron Bukaku era todo ya estrategia nomás para que nadie le siga a ellos. Y es que las cancillerías de América Latina, veíamos el trino que ponía el presidente Lula, también el presidente Boric de Chile, la presidenta Sheinbaum de México, todo es un poco de y es que efectivamente lo que está ocurriendo, por más espectacular que parezca, de alguna otra forma técnicamente es una violación de los intereses. Y eso es importante y es, digamos que merece que se aclare esto ante la opinión pública. Otra cosa es que el dictador merezca salir, por supuesto. Pero bajo la pregunta que me haces, pues en efecto las preocupaciones de las cancillerías, los roces que han tenido recibido en esta oportunidad el presidente de Colombia con el presidente Donald Trump, debería también tener un cálculo lo suficientemente racional de la cancillería colombiana, porque esto resulta que no estamos hablando de dos factores simétricos, estamos hablando de una simetría de fuerzas no solamente en asuntos militares y económicos, sino en el lugar que ocupan el sistema internacional de los actores. No es lo mismo que yo te condene una violación del Estado precisamente porque el lugar que ocupa Colombia en el sistema internacional no es lo suficientemente grande para que se lleve los responsables ante la justicia, como si no podría ser otra liberatoria, o inclusive en el propio momento del multilateralismo. Por eso es que en estas condiciones se llama a lo que se conoce como cálculo y prudencia. La cancillería colombiana debería ser hoy una de las más ejemplares ministerios de Relaciones Exteriores que articule el cálculo y prudencia, precisamente por lo que estoy diciendo, y es que estamos teniendo unas cuestiones que efectivamente uno puede condenar cualquier violación de derechos humanos, pero siempre teniendo en cuenta los intereses nacionales de su propio país. Y es importante notarlo, y ahí es donde seguramente la cancillería colombiana no ha tenido un buen acierto en los últimos años a partir de este punto. Sin duda alguna, el presidente Petro tiene razón en condenar que efectivamente hay una violación de derechos internacionales. Sin duda alguna. El asunto es que uno puede condenar, pero sin patear, por supuesto, su propio interés. Y ahí es donde vienen los siguientes demoles y vienen, por supuesto, luminares que uno podría estar detectando en esta dimensión. Ahora bien, que la forma unilateral mediante la cual el presidente Trump ha intentado, o ha hecho, más bien, de su política exterior, con una suerte de decisiones de forma unilateral en cualquier parte del planeta, pues llevaría de alguna otra forma claramente a que se piense qué tipo de diseño institucional multilateral tenemos y cuán obsoleto está el sistema de hoy con las condiciones de hoy y los problemas de hoy que están construidas las herramientas de hace 80 años. Lo que quiere decir es que las instituciones que tenemos hoy en el 2016 son instituciones de hace 80, 81 años. Cosa que llevaría a pensar y a repensar que efectivamente hay que recalibrar qué tipo de instituciones internacionales necesitamos para los desafíos actuales del mundo del siglo XXI. Se añado además de que poder hacer esos cambios de esta armada tomar muchos años, es decir, ha tomado muchos años poder arraigar esa ley internacional y ahora pues pensar que hay que ajustarla es muy pesado, pero a todos yo pareciera, digamos, operar con el que ¿y qué me van a hacer si yo violo la ley internacional? ¿Me van a meter a la cárcel? ¿Qué van a hacer conmigo? Con esa actitud, no es solamente a nivel internacional, dentro de Estados Unidos también han hecho muchas cosas y muchos cambios dentro de este país interno, pero ¿qué pasa entonces si viola la ley internacional? Bueno, esta pregunta seguramente la respuesta no gusta mucho y es que no pasa nada. No, Estados Unidos no hace parte del Estatuto de Roma, por ejemplo, no es responsable ante cortes internacionales precisamente porque no reconoce sus competencias, pero nunca veremos a un presidente o expresidente estadounidense en tribunales internacionales, como nunca veremos a Vladimir Putin en tribunales internacionales. Es decir, esto ocurre precisamente porque estamos enfrentándonos a un sistema de juego de grandes potencias. Las grandes potencias han diseñado una regla de juego para que los actores no potencias se sometan a la regla de juego, mientras que los grandes no tienen el derecho, si no, no tienen derecho. Ya tenemos confirmado y podemos ya reportarles a ustedes un grupo de agentes del FBI estaba trabajando junto con las fuerzas especiales
en esta operación que sacó a Venezuela, de Venezuela el presidente Nicolás Maduro. Y de acuerdo con algunas fuentes de CNN, los planes ahora están en camino para que Maduro sea trasladado a la ciudad de Nueva York, donde allá tiene ya cargos que se le han imputado en el Distrito Sur, en la Corte Federal en Manhattan, unos cargos que se le imputaron en marzo de 2020. Tenía una orden de captura, tenía también una recompensa que se había mostrado recientemente o hace un tiempo, pero también los agentes de la Organización de Antidrogas de los Estados Unidos habían estado trabajando ya por años en ese pliego de cargos en contra de Maduro y algunos de los líderes militares, de los líderes venezolanos. Esto de acuerdo con algunas de las fuentes que logró confirmar CNN. También lo que se está esperando es que todo este trabajo alrededor del pliego de cargos que se han presentado, pues sea la base para lo que se le va a presentar directamente cuando se haga este anuncio público, pero también se van a popular también a través de lo que había dicho la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que Maduro va a enfrentar todo el peso de la justicia estadounidense en suelo estadounidense con las cortes estadounidenses por parte de lo que dijo la misma secretaria de Justicia, Pam Bondi. César Niño, gracias de verdad por todo este tiempo acompañándonos desde Split en Croacia. Es un placer poder contar con todo tu conocimiento y por supuesto sigamos adelante. Van a ser horas largas, pero los días que vienen van a ser muchísimo más desafiantes y mucho más complicados para lo que viene para Venezuela, para la región y por supuesto para la relación con Estados Unidos. Gracias César Niño, feliz sábado para ti y gracias por toda tu buena disposición para acompañarnos durante todas estas horas. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer un cambio. Nos vamos directamente a Madrid, vamos a Miami, donde están ya muchos venezolanos reunidos en El Doral con nuestra compañera Ana María Mejía. También salieron desde muy temprano. Muchos seguramente no habrán dormido desde que los despertaron las noticias de que estaba entrando toda esta operación militar. Muchos esperando algo así. Teniendo reacciones, por ejemplo, de los congresistas que representan todas estas áreas y aplaudiendo lo que dice el presidente Donald Trump. Cuéntanos qué puedes ver tú ahí entre la gente que está contigo Mione, a ver, a mí me gustaría que ustedes estuvieran acá para que entendieran lo que aquí se está viviendo, porque yo puedo tratar de describirles la emoción, pero transmitírsela de la misma manera, pues es muy difícil. Pero yo quiero que vayamos con la gente, y eso se lo pido a mi camarógrafo, que hagamos un recorrido para mostrarles. Aquí cada tanto, algunos minutos paran, en otros empiezan nuevamente a cantar, celebran, cantan el himno. Hay mucha celebración, como pueden ver, empiezan por ejemplo, a cantar el himno de Venezuela. Algunas de las familias, parejas, amigos que se han reunido donde les hemos mostrado que muy temprano que ha llegado la gente para celebrar. Ay, bueno. Ya tengo montones de hijitos de este cactus. Miren qué bonita. Estos son los semilleros, ¿verdad? Esta es la reproducción. Y todo esto es lo que ya hoy hice un trasplante. Miren qué bonito está. Enorme. Estos son los que recuperé otra vez. Este ya es cuando son adultos y ellas están ya reproduciéndose. Y todo esto que vemos acá son sus hijos ya. Así que gracias por acompañarme en este trasplante. Nos vemos prontito.